Entonces, nuevamente, a esta sesión de clase. Recuerden que para las semanas anteriores estuvimos hablando pues mucho, bastante, ¿cierto? Sobre estas cositas de Microsoft Excel que de alguna forma pueden ser muy útiles para los procesos documentales y los procesos entonces de gestión de su información. Y aprendieron, muchachos, que esto es valioso y se justifica desde todo punto de vista tener muchas herramientas de Excel, todos, de todas las áreas, independiente, si son de ingeniería o administrativas o sociales, lo que sea. Es casi con seguridad que en cualquier proceso de selección, lo menos que les van a poner es algún elemento, alguna herramienta, algún ejercicio para que lo hagan en Excel, porque como es la que entrega las realidades de tantas cosas, entonces, pues como que con Excel uno, ¿cierto? Ve y percibe de una mejor manera todos muchos de los elementos que en una empresa, pues en una organización, son fundamentales. Un cuadro, y de ese cuadro una presentación, unas estadísticas, y de esas estadísticas una presentación, un listado, de ese listado una tabla dinámica, una presentación, ¿cierto? Y de ahí todo sustentar todo lo que nosotros pues tenemos alrededor para desarrollar correctamente en nuestras organizaciones. Un presupuesto, ahí lo tienen, y se va para una presentación y una sustentación en consecuencia. Entonces, pues sí, la idea es pues que se tenga ahí pues como ese elemento presente. Para estas semanas tenemos entonces unos conceptos, esto es más como desde lo práctico, pero sí hay un par de elementos, ¿cierto? Como muy de concepto que lo tendremos entonces aquí pues en este cuento, y se refiere ¿cierto? A lo que tiene que ver pues con bases de datos, ¿cierto? Integrar pues la información en bases de datos académicas. Y es que hay un cuento muy interesante: hay que buscar información, hay que dotarse y generar pues como algún tipo de información que nos ayude como a sacar un poquito claro, por ejemplo, el mundo académico en el que nos encontramos, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante conocer y reconocer que en Internet pues hay bases de datos y que hay muchas cosas y muchos recursos que están en las bibliotecas y en las bibliotecas electrónicas, ya no tanto en las bibliotecas físicas, sino que hay unas enormes bases de datos de información electrónica, pues de la cual creo que es importante que reconozcamos y que aprendamos pues a tenerlas allí. ¿Cuál es la razón fundamental? Hombre, en cualquier trabajo que uno haga hay que recopilar información, y esa información que se recopila no es cualquier información. Disculpen ahí pues ponerle nombres propios a las cosas, pero uno no puede salir en un trabajo académico, muchachos, con información tomada, por ejemplo, del Rincón del Vago. Qué pena uno poner ahí pues en la tabla de contenido, en el índice. ¿Se acuerdan de las normas APA? Poner en el índice que el trabajo que hice es de monografías.com y del Rincón del Vago. Puede que haya cosas muy buenas, eso no se quita, eso no se niega por ninguna razón. Yo soy uno que no le niego ese pedacito al ejercicio que estamos realizando, sino que yo no sé, como que no, como que le resta mérito, seriedad, le resta credibilidad y le resta muchas cosas al trabajo que estén desarrollando cuando tomen como referencias unas fuentes que uno sabe que no son las más adecuadas. Por otro lado, es de pensar que hay bases de datos académicas muy serias, de muy buen recibo, y que por lo tanto nos van a ayudar entonces a mejorar toda la información y a tenerlo a la mano y tenerlo entonces, ¿cierto? Ya como con un criterio un poquito más serio, científico, lo podríamos poner ahí, sí, ¿cierto? Un criterio de carácter más científico que ayude entonces a mejorar las cosas. Entonces, lo primero pues es recopilar la información que está
en estas bases de datos. De eso es de lo que vamos a hablar pues hoy y en la próxima sesión de trabajo, ¿cierto? A ver cómo nos va, qué hacemos y qué logramos. Entonces, cómo lo vamos a lograr y cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Para que nos funcione pues la cosa y nos vaya entonces mucho mejor y lo podamos tener, ¿cierto? Como ahí disponible. Listo. Esa sería entonces la cuestión ahí con este pedacito. Lo otro ya es gestionar la información, ¿cierto? Esto, la gestión de la información implica entonces, ¿cierto? Utilizarla, citar y todo lo demás, ¿cierto? Para poder recopilar y tenerla entonces en nuestros propios documentos. Y bueno, también hay que escribir, también hay que tener la forma y la posibilidad, ¿cierto? De tener esas publicaciones y de ser visibles, digamos, en términos de los trabajos que estamos desarrollando y en términos de darle pues como posibilidades a los autores de trabajos pues académicos y científicos, ¿cierto? De que los vean, de que los consulten. Un segundito, yo contesto acá este mensaje y entonces le damos continuar. Mientras tanto vamos mirando esta información. Bien, ahí tendremos entonces, ahora sí, ¿qué buscar? ¿Cierto? Y ahí estaría entonces, uno en internet busca de todo, pues eso sí es ahí, pues se va como por defecto y es simplemente pues como por poner ahí alguna cosa que nos ayude, listo. Entonces, de todo, artículos, prensa, tesis, videos, ¿cierto? Y se cuenta, ahora sí, ¿cierto? Con cosas. ¿Y con qué contamos? Bueno, primero, pues con algunas selecciones temáticas, que esas selecciones temáticas pues son entonces, digamos, cosas parciales y esto tiene un riesgo y es pues como la obsolescencia. Son páginas y esas páginas se mueren rápidamente, esa información que tiene pues pasa de largo casi y la tendríamos entonces pues como con un cierto nivel ahí como de rapidez. Buscamos también páginas web, buscamos repositorios, buscamos bases de datos de diferentes universidades. Ahí sí podemos tener entonces un tipo de información oficial, un tipo de información que tiene un carácter importante, un carácter pues ya de validez, un artículo, un trabajo de grado, un trabajo de investigación, una tesis, un proyecto, cualquier cosa va a ser entonces importante pensar que se debe basar en una consulta de fuentes de estos sitios, de estos repositorios, de estas universidades. Pero también, y aquí viene como la parte como interesante hoy, muchachos, existen unos motores de búsqueda generales, listo, los Google, los Yahoo, los Bing, los Search, los Info. Pero esos son, digamos, como los comerciales, como los normales. Resulta y sucede que estos motores también tienen una parte que tiene un acceso especializado. Y estos accesos especializados vamos a mirarlos, a ver, ¿cierto?, cómo es que funcionan. Y miren ustedes qué cosas tan interesantes. Entonces, nos vamos ahorita, en la próxima sesión de clase, vamos a utilizar estos motores de búsqueda ya para buscar y hacer algunos ejercicios de búsqueda. Yo he buscado mucho, por ejemplo, para mi trabajo académico tocó basarme en Google Académico, trabajo de tesis y el trabajo de investigación, tesina, y la tesis, por ejemplo, de maestría, fueron alimentados fundamentalmente
con Google, gran parte, con Google Académico y Microsoft Academic Research, ¿cierto? Porque fueron, digamos, los que nos ayudaron más a encontrar artículos sin necesidad de estar buscando por diferentes lados. Entonces, en la próxima sesión de trabajo vamos a usar varios de estos elementos, a ver cómo nos va, qué encontramos, cómo lo encontramos y en qué condiciones vamos a tener entonces en línea muchísima información, muchísimas materias. Aquí ya no vamos a encontrar pues páginas muy amables, pues muñecos y todo lo demás, pero sí vamos a encontrar artículos serios, investigadores y gente pues como con un nivel importante de reconocimiento en el ámbito académico para nutrirnos de esas fuentes y nutrirnos de esa información que pues es tal vez como de lo más relevante que tenemos hoy en día. Además, entonces, esa es la búsqueda que tenemos, ¿cierto? En Internet. Entonces, la búsqueda de información en Internet implica, pues, la selección de términos precisos en lenguaje natural, su combinación adecuada y a la vista de los resultados, la evaluación de los más pertinentes, fiables y de calidad. ¿Por qué? Porque entonces vamos a encontrar una palabra que nos va a ayudar. Pues por decir algo, por ejemplo, la palabra Medellín, si la buscas a través de Google, el motor de búsqueda, Google, te vas a encontrar millones de resultados. La palabra universidad, te vas a encontrar millones de resultados. Entonces ahí, ¿cierto? No siempre los que están en primer lugar serán los más relevantes, diría uno, porque pues para eso también, siendo Google en un motor comercial, hay empresas y entidades y hasta personas que pagan por aparecer en los primeros lugares. Es que de eso se trata, de ser los más visibles. Pero no siempre, como les digo, los más visibles o los que aparecen en los primeros lugares son los más fiables. Puede que haya unos por ahí más adelante que tengan un mayor nivel de relevancia en términos de importancia de lo escrito que de lo que realmente son, frente a los que aparecen en los primeros lugares. Hay muchos enlaces de interés, digamos que estos motores de búsqueda, estos enlaces que nos van a ayudar. Vámonos, por ejemplo, ¿cierto? Aquí, porque esto lo vamos a usar más adelante, pero consejos y trucos para sacarle más partido a Google. Vámonos a este enlace a ver qué encontramos, a ver qué tal. Entonces, por aquí, vamos a ver, aquí, consejos y trucos para sacarle más partido a Google. Entonces, vamos a ponerlo un poquito más grande y recomendaciones. Utilizar las preferencias de Google para delimitar los resultados. Entonces, elegir el idioma, número de resultados por página. Todas las funcionalidades están en esta dirección en vez de, por ejemplo, google.com o en este caso google.es, porque este enlace es el que cobija todos los resultados, en tanto en el caso tal, utiliza los servicios de información solamente de España. Este es otro, este es el que les decía, distingue la publicidad de los resultados. La publicidad está en lateral y en la parte superior de la lista de resultados. Es que no crean, vamos a mirarlo, por ejemplo. Aquí vamos a ponerle aquí Google, vámonos para este motor de búsqueda, google.com, google.com es lo primero, y aquí vamos a buscar, por ejemplo, Instituto Tecnológico Metropolitano, Instituto Tecnológico Metropolitano. Y estos son los resultados que nos entrega: acceso aspirante, Wikipedia, Facebook, carreras universitarias. Sí es como vamos encontrando aquí rápidamente parte de la información, grupo La Vida, y encontró entonces 702.000 resultados. Y vamos a poner la palabra, eso porque es académico, Medellín. Y en la palabra Medellín encontramos Wikipedia, Medellín.gov, Medellín Travel, ¿cierto? Y por aquí Medellín Joven, Semana.com, Colombia Travel, El Colombiano, y vamos a ver por aquí qué más, Cámara de Comercio, El Tiempo, todas noticias relacionadas, por ejemplo, con Medellín, Deportivo Independiente Medellín, Twitter, la alcaldía y demás. 62 millones de resultados con la palabra Medellín. Es que es muy grande, es que es muy densa, ¿cierto? Como toda la información que encontramos.
Vamos a buscar, por ejemplo, otro término, ¿cierto? Vamos a buscar uno relacionado, por ejemplo, con tecnología, computadores, portátiles. Aquí aparecen, ahí mismo, vea, anuncio, anuncio, anuncio. Estos señores, ¿cierto? Computadores de segunda, anuncio, computadores portátiles, Falabella. Estas empresas, bloquear. Estas empresas, ¿cierto? Han pagado por el acceso y por el uso de aparecer primeritos, en los primeros lugares, ¿cierto? De Google, para poder aparecer aquí, de primeros, porque aquí ya en adelante, ¿cierto? Miren, son todas empresas, ¿cierto? Empresas comerciales, ¿cierto? Y de ahí para abajo ya entonces se va toda la información. Vea, esto de anuncios entonces es pues como lo que mencionan ahí sobre esta guía. Ahorra tiempo pulsando la tecla intro en vez de hacer clic en buscar, refinas las búsquedas, utiliza la barra de Google, el complemento similar de tu navegador mientras navegas, Google Translate, que te ofrece ahí pues búsquedas. Y los operadores de esto, volvemos un poquito más adelante, ¿cierto? Ponen entre comillas, que la fuerza te acompañe para buscar frases con palabras vacías, el, la, los, las, ¿cierto? Las comillas. Entonces sería uno, el más para forzar la búsqueda de palabras vacías sin usar comillas, no escribir espacios en blanco entre el signo y la palabra. Por ejemplo, física, ejercicios más y este símbolo. Vamos a buscar resultados que contengan varias palabras, aunque no formen una frase. Más, por ejemplo, bibliografía, más economía. No tienen que estar todos juntos, ¿cierto? Y no tienen que estar. Entonces, vamos a buscar que la fuerza te acompañe. Buscamos este. Entonces, vamos a buscar exactamente este término, que la fuerza te acompañe, que la fuerza te acompañe, que la fuerza te acompañe. 15 frases de la fuerza, que la fuerza te acompañe, que ya sabemos que eso pues es un término de Star Wars, ¿cierto? De Guerra de Galaxias, de hace mucho tiempo. Sería uno de ellos. Vamos a echar otra miradita, por ejemplo, gripe menos aviar menos porcina, eliminar resultados no deseados, el guión menos, sin espacio. Entonces vamos a ver este que nos dice, gripe, este no tiene hipervínculo, te vamos a buscar en Google, vamos a buscar este término, a ver qué resultado nos da. Entonces, a ver qué nos quita. Gripe menos aviar menos porcina, ¿cierto? De la gripe aviar, gripe menos aviar menos porcina, de la gripe porcina, ¿cierto? Donde origino, gripe HN1, gripe porcina, gripe, enfermedades porcinas, gripe menos aviar menos porcina. Vamos a ver qué nos dice. Buscar los resultados, eliminar resultados no deseados utilizando el guión, sin espacios. Por ejemplo, gripe, menos aviar, menos porcina. Entonces vamos a buscar, vamos a hacer otro cuento, vamos a hacerlo nuevamente. Entonces vamos a buscar aquí, vamos a buscar gripe. Gripe. Grupe no, señor. Gripe. Muy bien, de gripe me trae 50.400.000 resultados. Gripe, me imagino que aquí traerá de todo tipo. Y vamos a ver entonces menos aviar. ¿Cuántos devuelve? 44.400, ¿cierto? Y vamos a ver menos porcina. Sigue bajando 48, ¿cierto? Entonces, bájale, es una gripa, COVID, gripe, influenza, preguntas y respuestas sobre la gripe, ¿qué es la gripe? Gripe con resfriado, preguntas frecuentes. Entonces, mira, qué tan curioso. Elimina entonces todo lo que tenga que ver, ¿cierto? Con este cuento de aviar o gripe porcina aviar, es una gripe, ¿cierto? Que enferma a los cerdos, gripe porcina, y la gripe aviar que enferma a las aves. Entonces ahí ya, digamos, es una excepción, ¿cierto? Que establece, digamos, para uno ayudar a mejorar
búsquedas a través de este cuento, que esos son parte de información, mira, servicio de información bibliográfica, ¿cierto? En concordancia. Esto porque nos va a servir para las bases de datos. A ver cómo nos va, es que las bases de datos son muy amplias. Entonces ahí vamos a tener pues, dificultades. Buscar resultados que contengan varias palabras, aunque no formen una frase. Por ejemplo, bibliografía más economía, ¿cierto? Entonces podría ser que nos funcione igual. Busca una palabra compuesta, escribir las palabras con un guión entre ellas. A esto hará que se busquen las diferentes opciones. Por ejemplo, hispanoamericano. A ver, este enlace que me trae, Colegio Hispanoamericano Cali, Colegio Hispanoamericano Conde Ansures, Hispanoamérica, hispanoamericano, hispanoamericano, Colegio Hispanoamericano, hispanoamericano, liceo hispanoamericano, ¿cierto? Entonces, bien sea juntas o separadas las palabras, entonces nos van a dar idea de cómo es que está haciendo la búsqueda nuestro sistema, ¿listo? Entonces, devolvemos y para los operadores, etiquetas de búsquedas, entonces, define, busca definiciones de términos que no entendemos. Por ejemplo, define tensor. Oh, este es uno nuevo para mí, por ejemplo. Define, ¿cierto? Que sería entonces definir, porque entitle, ¿cierto? Sobre un tema, especiando la etiqueta entitle, ¿cierto? Derivadas parciales, site, buscar en un sitio web determinado. Miren ustedes todas las opciones que hay para buscar información. ¿Qué es esto? Mira esto. Vamos a buscar buscar datos locales. Ejemplo, restaurantes París, weather Sevilla. Entonces, restaurantes Medellín, restaurante mexicano Medellín, Zacatecas, Milagros, restaurante mexicano, los 10 mejores restaurantes mexicanos de Medellín, los 10 mejores restaurantes mexicanos en Medellín, restaurantes mexicanos en Medellín, etc. Interesante. Weather Sevilla. Entonces vamos a buscar aquí entonces weather o en Medellín. Ahí lo tienes, 24 grados, etcétera, etcétera, ¿cierto? Precipitaciones, humedad, viento, etcétera, etcétera. Otra forma, entonces, de encontrar. Entonces, predicción para martes, miércoles, etcétera, etcétera, sería entonces la otra opción. Y vean cómo nos va llevando esto de bueno a encontrar diferente información, ¿cierto? Con diferentes características y diferente calidad. Buscar en wikis, buscar directamente en las wikis de Google. Y la palabra wikis, crisis económica. Vamos a ver, entonces, wiki, Wiki Medellín, mira, por aquí está, Wiki Medellín. Mujeres Wikipedia, Medellín Wikipedia, Wikitravel, Medellín, puse mujeres, no, Medellín Wiki Colombia, Wikis, ¿cierto? Wikis, Bibliolab, Wikisas, Drive Wiki, Barbershop, Wiki Import, un montón de información ahí relacionado entonces con este concepto de la Wiki, ¿cierto? Que es, ¿cierto? Diferentes escritos pequeños de información que tenemos ya. Buscar en blogs, entonces vamos a buscar en blogs, navegación a Vela, navegación a Vela más blogs, traducir de Google, Google Books, utilizar artículos científicos de Google académicos, esto lo vamos a usar más adelante, conversores, servicios para los universitarios, Google Docs, Group Calendar, que esto ya ustedes lo manejan entonces muchísimo más y pues hasta el Blogger. Entonces ahí nos vamos encontrando ya, ¿cierto? Con opciones muy interesantes de manejo pues de la información que nos van a servir en Internet. Y esto es entonces para sacarle más partido a Google. Entonces uno puede digamos, dentro de este concepto del mundo de herramientas bibliográficas, búsqueda, generación de información, entonces no hay que basarse únicamente en los conceptos comerciales de Google, por ejemplo, sino en unos conceptos un poquitico pues más allá de Google, por ejemplo, más de carácter académico. Esto lo vamos a mirar. Estrategias de búsqueda de información académica, también lo vamos a mirar, ¿cierto? Más adelante. Además, entonces, estos criterios de evaluar las páginas de Internet, algunos enlaces, dentro de algunos enlaces de interés, ¿cierto? 5 criterios para evaluar una página en la red. Te vamos a ver que entonces aquí, ¿cierto? Evaluación de documentos en la red. Entonces,
es exactitud, ¿cierto? Autoría, objetividad, actualidad y cubrimiento. Entonces ahí vamos a encontrar, digamos, unos conceptos básicos muy sencillos de llevar, ¿cierto? Para uno saber, por ejemplo, hasta dónde, ¿cierto? Que un autor es fiable, ¿cierto? De dónde sale. Ahorita pues en este, digamos, en esto poniéndolo como en un término muy actual de todo lo que está sucediendo con la información en la red. Entonces, lo exacto, los autores y la objetividad. ¿Cierto? Y no aplica únicamente para Internet, sino que aplica para todo lo que estamos haciendo y todo lo que nos está pasando en este cuento pues, de la red. ¿Cierto? Los autores, quienes lo producen, que sea, miren ustedes, a ver qué es lo que hay, ¿cierto? ¿Dónde? ¿Quién está haciendo y quién está produciendo información en un momento determinado? Objetividad, ¿cierto? Mire, determine si la página es una máscara para hacer publicidad. De ser así, la información podría estar sesgada. Observe cualquier página de la red como si estuviera mirando un comercial informativo. Pregúntese por qué fue escrito y para quién. Es que no es lo mismo, muchachos, no es lo mismo lo que hay publicado en las redes hoy en día frente a lo que puede estar ofertando productos y o servicios. Actualidad, cuándo fue producido, cuándo fue actualizado, qué tan actualizados están los enlaces, ¿cierto? Entonces están vigentes, la información en la página está desactualizada, cuántos enlaces rotos hay en esta página, ¿cierto? Entonces saber cómo evalúa y con qué criterios evaluamos entonces lo que estamos consultando en las redes. Y el cubrimiento, los enlaces están evaluados, complementan el tema, ¿cierto? Es un software especial para ver información, qué tanto se está perdiendo usted por no tener este software. ¿Es gratuito o cobra por ver esa información? ¿Hay una opción para ver solo el texto o los marcos? ¿O se sugiere un navegador para poder verlo mejor? Imagínense entonces todos los conceptos que hay importantes para hacer buenas consultas y para alimentarse en la vida de buenas fuentes de información, ¿cierto? Entonces ahí digamos que sería una forma, digamos, muy básica de tener información a la mano. Internet está lleno de cosas, está lleno de cosas. Por lo tanto, todas estas herramientas y todos estos elementos nos van a servir para construir buena información bibliográfica para todos los trabajos que nosotros vamos a tener en nuestro diario vivir como estudiantes o como académicos o también para la vida práctica. Y pues finalmente, para el día de hoy están las bibliotecas digitales y algunas de ellas, pues la Biblioteca Hispánica, ¿cierto? Bibliotecas pues virtuales de Miguel de Cervantes, ¿cierto? La Biblioteca Digital Hispánica es de la Biblioteca Nacional Española, porque allí obviamente está en español una gran parte del conocimiento y una gran parte pues del acervo, ¿cierto? De documental, de información pues digitalizada. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, obras hispánicas en internet, el archivo de internet sin ánimo de lucro, Biblioteca Digital Universal, en cuyos archivos podemos encontrar páginas web, anuncios, archivos sonores, gran cantidad de audiolibros, etc. La Biblioteca Europea es un portal desde el que podemos realizar búsquedas bibliográficas en los catálogos de las bibliotecas nacionales y europeas con acceso a millones de páginas. Por ejemplo, la Biblioteca Digital Hispánica es parte de la Biblioteca Europea, ¿cierto? Y allí está pues con el texto completo. Hispania, portal del Ministerio de Educación y Cultura de España, ¿cierto? Que es el agregador nacional de contenidos a Europeana, y Europeana es otra biblioteca digital, pues, europea. Esto, ahí tienen, ¿cierto? Cualquier cantidad. Miren ustedes esta otra, acceso a los contenidos digitales de las bibliotecas nacionales iberoamericanas. Luego, pues, hacemos una consulta a ella para ir mirando cómo lo vamos a utilizar y cómo vamos a sacarle pues el mejor provecho. Bibliotecas digitales, tipo pues el portal de escritores, ¿cierto? Para enlaces a diferentes bibliotecas especializadas.
También tenemos las plataformas de descarga de libros electrónicos, Planeta Libro, Literanda, Lectu, Manybooks. Y vamos, por ejemplo, a Planeta Libro a ver qué nos encontramos. Aquí en Planeta Libro, a ver, entonces, bueno, yo no tengo por el Vergonzoso en Palacio, Tirso de Molina. Se supone que yo, mira esta página en tu teléfono, bueno, aquí está. Buscar por libro, por autor, El Principito. Ahí está la reseña, ¿cierto? De El Principito. Y ver todas las reseñas, agregar libro, ¿cierto? A mi biblioteca, El Principito, descargar audiolibro, descargar el libro, a ver si hay algún correo electrónico, hay que registrarse. Entonces, bueno, yo no tengo Planeta Libro, no me acuerdo si estoy registrado. La, la, la opción de tenerlo, pues, para poder descargar. Entonces, gratis este libro en tu teléfono o tablet, ¿cierto? Descárgalo en tu teléfono o en tu tablet. Me imagino que será en formato de Amazon, ¿cierto? Que es pues información en textos. Este otro será pues en PDF. Que es autores, vamos a mirar por ejemplo, por acá, uno que siempre lo traigo con el perdón de ustedes. A ver, un autor, ¿cierto? No se encontraron, no sé, de su búsqueda, pero puede leer Hesse Hermann gratis por 3 meses en Kindle. Ah, bueno, esa es otra, ¿cierto? Leer en Kindle, que ese es el otro formato, el otro formato de texto para descargar. Descargar la app, entrar, Planeta Libro, ¿qué más vemos por acá? Novela, epidemia, piratas, metafísica, infantil, gramática, teología, vamos a mirar teatro, yo no sé, yo pues de teatro conozco muy poco. Teatro, Fuente Ovejuna, Romeo y Julieta, Hamlet, El Mercader de Venecia, ¿cierto? Entonces, sí. Ujú. Bueno, interesante también, biblioteca, El Mercader de Venecia, agregar el libro a mi biblioteca, literatura inglesa, descargar audiolibro, descargar el libro, y aquí pues obviamente me pedirá entonces, a ver, obviamente no lo tengo, exacto, registrarse, y bueno, entonces aquí, pues entonces, Luis, perdón, Luis Montoya, correo electrónico, Luis Fabián, vamos a ponerlo por acá, contraseña, repitamos la contraseña, y hacemos entonces el registro. Bienvenido, iniciar sesión. Ah, pues está fácil, muchachos, ven, miren, es que hay unos que lo enredan tanto. Iniciar sesión, guardar Planeta Libro, proyecto personal, hecho por amantes de la lectura como tú, no somos una empresa, suscribirse con PayPal. Ah, bueno, ahí está. Entonces, pues no tengo, por el valor de un café en Starbucks puedes acceder a descargar todos nuestros libros de por vida con una suscripción única de $3. Volver. Listo, entonces ahí está pues la información, Luis Montoya, vamos a ver, el vergonzoso de Virginia Woolf. Listo, entonces este es el relato de Virginia Woolf, y agregar, escuchar, agregar libro a mi biblioteca, descargar libro, obviamente, yo no creo, me dejará, la neta libro, volver, me está pidiendo esto, es pues obviamente para leer en tu teléfono, descarga libros y gratis de forma legal, y bueno, ahí estaría entonces, ¿cierto? Ver mi biblioteca, no tengo ningún libro en el momento. La peste, Albert Camus, este es el comentario, pues, el resumen, La peste, ahora que está tan de moda, esto, descargar el libro, aquí me imagino que me piden que lo cobre, el pago, obviamente con esta suscripción. Pues no la voy a pagar. Aquí la tenemos entonces organizada, esta información en este Planeta Libro.
de libros electrónicos, libre de derechos de autor, pero obviamente pues no está cobrando por la suscripción. Bueno, $3 es un solo pago, no es mayor cosa, ya después lo pensaremos a ver qué hacemos. Muy bien, entonces ahí tendríamos algunas de las bibliotecas digitales, pero vamos a mirar otras bibliotecas. Más adelante vamos a explorar el sistema de bibliotecas del ITM, le echamos una miradita, buscamos alguna información y a ver cómo nos va y qué encontramos al respecto, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos otras bibliotecas digitales, encontramos, ¿cierto? Cómo es que, cuál es el propósito de todo este concepto, entonces, de generar información, ¿cierto? Para saber cómo tendríamos. Utilizamos entre los buscadores, utilizamos las bases de datos, utilizamos pues todas las diferentes opciones de bases de datos que tenemos, ¿cierto? Para difundir la información, estudiar, para analizar y pues para gestionar, ¿cierto? Para crear y generar entonces conocimiento nuevo a partir de unas herramientas que tenemos y de conocimiento y de los diferentes recursos electrónicos. Es importante entonces, estos son los grandes recursos de los cuales entonces vamos a echar mano en nuestra próxima sesión de trabajo con las bases de datos, a ver cómo nos va, y tenemos acá pues algunos ejemplos, ¿cierto? Vamos a ponerlos pues en práctica para ver los operadores booleanos, ¿cierto? A ver cómo es que se construye toda esta información, ¿cierto? Y aquí pues cuáles son, como ya lo mencionan, estos operadores, a ver cómo es la construcción en bases de datos especializadas, ¿cierto? Con los conceptos de y, o, menos, ¿cierto? Una cosa menos la otra, para ver cómo nos va y cómo construimos entonces la información de estos recursos y de esta información, de información especializada de las bases de datos. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que tenemos entonces, a ver cómo nos va y cómo logramos entonces tener esta información y cómo sacamos pues como el mejor provecho, ¿cierto? De todo. De esto hay tutoriales a montones, de esto hay pues, montañas de información, pero es por lo menos un abrebocas y generen la inquietud ustedes mismos, muchachos. Piensen cómo quisieran construir una búsqueda especializada, cómo quisieran construir ¿cierto? Utilizar los diferentes motores de búsqueda que de la biblioteca nos echan ¿cierto? Cantaletas, si se puede decir, perdón por la expresión, que nos dicen una y otra vez, nos insisten, busquen, utilicen las bases de datos, a ver cómo es y cómo lo debemos hacer, y bueno, efectivamente lo vamos a hacer y cómo nos va en nuestro cuento. Entonces, ahí tendríamos esta sesión, es una cosa muy sencillita y pues como muy básica, pero el llamado es muy específico, sí. En trabajos académicos, utilicemos las bases de datos de que dispone, por ejemplo, la institución y vamos a mirar. Listo. Muchas gracias y nos vemos entonces en nuestra próxima sesión. Gracias.